Mi hijo tiene un amigo imaginario que sabe cosas que nadie debería saber. No sé por dónde empezar esto. Llevo 3 semanas sin dormir bien, y cuando finalmente consigo cerrar los ojos, me despierto sudando, con el corazón latiéndome tan fuerte que siento que va a salirse de mi pecho. Mi esposa, Laura, me mira preocupada cada mañana, con esas ojeras que antes no tenía, y yo solo puedo forzar una sonrisa y decirle que estoy bien. Pero no estoy bien, nada está bien. Desde que Thomas comenzó a hablar, déjenme retroceder un poco. Mi nombre es Daniel, tengo 37 años, y hasta hace poco tenía una familia perfectamente normal. Laura, mi esposa, es enfermera. Y luego está Mateo, nuestro hijo de 5 años. El centro de nuestro universo. Es un niño brillante, curioso, pero un poco introvertido. Siempre prefiere los libros a los juegos bruscos. Hace unos 6 meses, Mateo empezó a hablar de Thomas. Al principio nos pareció adorable. Thomas dice que va a llover. Thomas no quiere que coma brócoli. Cosas típicas de un amigo imaginario, ¿verdad? Laura y yo también tuvimos los nuestros, así que le seguimos la corriente, poniendo un plato extra en la mesa cuando Mateo insistía, dejando un espacio en el sofá cuando veíamos películas. Pero había algo en Thomas que me inquietaba. Mateo hablaba de él con una seriedad inusual, no como de un compañero de juegos, sino como de alguien real. Su voz se volvía monótona, casi adulta. Thomas dice que la tía Carla está triste, dijo una vez durante el desayuno. Laura y yo nos miramos con extrañeza porque, efectivamente, mi hermana Carla había estado pasando por una depresión, pero nunca habíamos hablado de eso delante de Mateo. Pensamos que tal vez nos había escuchado sin que nos diéramos cuenta. Los niños tienen oídos en todas partes. Luego empezaron las cosas más específicas. Un sábado estábamos en casa de mis padres. Mi madre, que tiene 72 años, estaba buscando frenéticamente sus lentes de lectura. Los había perdido hacía días y había revisado cada rincón de la casa. Mateo, que estaba jugando en un rincón, se levantó y caminó hacia mi madre. Abuela, dijo con esa voz seria, Thomas dice que tus lentes están en el jardín, debajo de la maceta de las hortensias, del lado izquierdo. Todos nos quedamos en silencio. Mi madre se rió nerviosamente. Ay, mi amor, ¿cómo van a estar ahí? Pero se levantó, más por complacer a Mateo que por otra cosa, y salió al jardín. Y allí, exactamente donde Mateo había dicho, levemente enterrados en la tierra húmeda, estaban sus lentes. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi madre los tomó con manos temblorosas. Yo no recuerdo haber estado aquí. No tiene sentido. Mi padre intentó racionalizarlo, pero mi madre lo negó. Todos miramos a Mateo. ¿Cómo supiste dónde estaban, campeón?, le pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Mateo se encogió de hombros. En Thomas lo sabía. Thomas dice que vio a la abuela ponerlos ahí cuando vino a hablar con las flores. Dice que la abuela habla con las flores cuando está triste. Mi madre palideció. Nadie sabía que ella tenía ese hábito. Desde que su hermana había fallecido, mi madre salía al jardín a hablar con las plantas. Era su forma privada de procesar el duelo, algo que nunca había compartido con nadie, ni siquiera con mi padre. Intenté preguntarle más a Mateo, pero él ya había vuelto a sus cochecitos, desinteresado en la conmoción. Esa noche, Laura y yo no podíamos dormir. Fue raro, ¿verdad?, dijo ella. Asentí muy raro, pero tiene que haber una explicación lógica. Tal vez Mateo vio a mamá en el jardín y no lo recordamos. Laura quería creerme, pero la duda estaba ahí. Daniel, tu madre nunca ha traído a Mateo al jardín sola. Y esa maceta específica, ¿cómo podría saber que estaban del lado izquierdo? No tenía respuesta. Me repetí a mí mismo que era una coincidencia, que olvidaríamos todo en una semana, pero no lo olvidamos, porque 2 semanas después, Thomas reveló algo que hizo que el incidente de los lentes pareciera trivial. Era un domingo perezoso. Laura estaba en el hospital y Mateo y yo veíamos películas. De repente, Mateo pausó la película. Papá, dijo con esa seriedad desconcertante,
Tomás dice que necesitas llamar al tío Roberto. Dice que el tío Roberto está en problemas. Roberto es el hermano menor de Laura. Vive en otra ciudad. ¿Qué tipo de problemas?, le pregunté. Mateo me miró con sus ojos enormes. Tomás dice que el tío Roberto tiene miedo. Dice que hizo algo malo con el dinero de su trabajo y que la gente está enojada. Dice que está pensando en irse muy lejos y no volver. Se me erizó la piel. Eso era demasiado específico. ¿Escuchaste a mamá hablando por teléfono?, anegó con la cabeza. Tomás me lo dijo. Dice que el tío Roberto llora mucho cuando está solo. Dice que tiene papeles escondidos en una caja de zapatos en su closet. Papeles que demuestran lo que hizo. Sentí que la habitación daba vueltas. Llamé a Laura de inmediato. Hubo un largo silencio del otro lado. Daniel Roberto me llamó ayer por la noche. Sonaba raro, nervioso. Me preguntó si podía prestarle dinero. No quiso decirme por qué, solo que tenía problemas en el trabajo. Mi corazón latía con fuerza. Laura, Mateo no pudo haber escuchado esa conversación. Yo estaba con él toda la noche. Lo sé, dijo ella con voz temblorosa. ¿Qué está pasando, Daniel? Decidimos llamar a Roberto directamente. No contestó las primeras veces. A la cuarta, respondió. Su voz sonaba destruida. Laura activó el altavoz. Roberto, ¿estás bien? Hubo un sollozo ahogado. No estoy bien y lo arruiné todo. Tomé dinero de la empresa para cubrir deudas de juego. Hicieron una auditoría sorpresa. Voy a ir a la cárcel. No sé qué hacer. Mientras Laura intentaba calmarlo, yo apenas podía concentrarme. Mi mente estaba fija en Mateo, quien ahora estaba de nuevo viendo la película tranquilamente, como si no acabara de predecir una crisis familiar que nadie conocía. Cuando terminamos la llamada, me senté junto a Mateo, mi hijo. ¿Cómo supo Tomás sobre el tío Roberto? Mateo ni siquiera apartó la vista de la pantalla. Tomás solo lo sabe. Dice que puede ver cosas que otros no pueden. Dice que ve cuando la gente está triste o asustada, incluso si están lejos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Tomás está aquí ahora? Mateo asintió casualmente. ¿Está sentado ahí? Señaló hacia el sillón vacío al otro lado de la sala. Dice que has estado preocupado últimamente. Dice que tienes un secreto que te asusta. Mi sangre se congeló. ¿Qué secreto?, pregunté, mi voz saliendo áspera. Mateo finalmente me miró, y por un momento, no eran los ojos de mi hijo de 5 años los que me devolvían la mirada. Había algo más antiguo en ellos. Tomás dice que es sobre antes de que naciera yo. Dice que tú sabes cuál es. Dice que nunca se lo dijiste a mamá. Me levanté bruscamente, las piernas temblorosas. Fui a la cocina, respirando pesadamente. Porque Tomás, o Mateo, o quien sea que estuviera hablando a través de mi hijo, tenía razón. Había un secreto. Algo que sucedió hace 7 años. Algo que juré que nunca le contaría a nadie. Algo que enterré tan profundamente que a veces casi podía convencerme de que nunca había sucedido. Pero había sucedido. Y de alguna manera imposible e inexplicable, Tomás lo sabía. Gracias por escuchar esta primera parte. Si quieres saber qué secreto esconde Daniel y qué o quién es realmente Tomás, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte el próximo episodio. Nos vemos pronto. Fueron un borrón de ansiedad y negación. Intenté convencerme de que había malinterpretado a Mateo, que solo eran las divagaciones de un niño, pero no podía sacudir la sensación de que estaba siendo observado, juzgado, por algo que no podía ver. Laura, mi esposa, notó mi inquietud. Una noche me confrontó Daniel. Tienes que hablar conmigo. Has estado diferente desde lo de Roberto. ¿Qué está pasando? Quería contarle todo. Pero ¿cómo le dices a tu esposa que tu hijo de 5 años parece canalizar información imposible a través de un amigo imaginario? Que tienes miedo de tu propio hijo. Estoy bien. Mentí, solo estresado. Ella no me creyó, pero no insistió. En cambio, sugirió que lleváramos a Mateo a un psicólogo infantil. Acepté de inmediato.
aferrándome a la esperanza de que un profesional pudiera darme una explicación racional. La doctora Patricia Morales nos recibió con una sonrisa que decía: «Lo he visto todo». Después de 2 horas con Mateo, nos habló a solas. «Mateo es extraordinariamente inteligente», comenzó. «Su amigo imaginario, Tomás, es completamente normal y saludable. Es su forma de procesar el mundo. Pero ¿qué hay de las cosas que dice?». Interrumpí. «Las cosas que no debería poder saber». La doctora asintió. «Los niños son increíblemente perceptivos. Captan fragmentos de conversaciones, tensiones que asumimos que no notan. Lo que parece conocimiento imposible a menudo es su cerebro uniendo piezas de información». «¿Y lo de los lentes de mi madre?». Presioné. Ella se reclinó en su silla. «Coincidencia, memoria selectiva, o una adivinanza afortunada que ustedes recuerdan porque fue correcta. Es el sesgo de confirmación». Quería creerle. Laura parecía aliviada. Nos fuimos con la sensación de ser padres primerizos paranoicos. Esa noche, mientras Mateo se cepillaba los dientes, le pregunté casualmente: «¿Tomás te dice muchas cosas?». Asintió. «¿Y todas son verdad?». Insistí. Él escupió en el lavabo y me miró a través del espejo. «Tomás nunca miente. Dice que mentir es para la gente que tiene miedo. Él no tiene miedo de nada porque ya pasó por todo». Sentí un escalofrío. «¿Qué quieres decir con que ya pasó por todo?». Ann se encogió de hombros. «No sea eso dice. Dice que ya vivió mucho tiempo antes. Esa noche no dormí. ¿Era la imaginación de un niño o algo más?». A las 3 de la madrugada fui a su cuarto. Dormía profundamente. Un niño pequeño e inocente. Pero me pregunté, ¿qué más sabía Tomás? Las siguientes semanas fueron tranquilas. Mateo mencionaba a Tomás, pero de forma normal, aunque quería jugar. Que la tarea era aburrida. Empecé a relajarme, a aceptar la explicación de la doctora. La tensión en casa se disipó. Entonces llegó mi cumpleaños. En 38 años, Laura organizó una cena en casa con familiares y amigos. Una noche agradable, llena de risas y calidez. Mateo había estado jugando en su habitación casi toda la noche. Pero cuando ya estábamos despidiendo a los primeros invitados, bajó con una expresión extraña, casi temerosa. «Papá», dijo en voz baja, tirando de mi manga, «Tomás dice que necesita hablar contigo». «¿Es importante?». Sentí que el estómago se me hundía. «Hijo, estamos en medio de una fiesta. ¿Puede esperar?». Negó con la cabeza. «Tomás dice que no. Dice que sobre la abuela Rosa». La habitación se desvaneció. La abuela Rosa, mi abuela materna, había fallecido cuando yo tenía 17 años. Hacía 21 años, a Mateo. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener la caja. Era del tamaño de una caja de zapatos, de un metal azul descolorido, con óxido en las esquinas. Pesaba más de lo que parecía. La saqué con cuidado y le quité el polvo con la manga, revelando una pequeña cerradura, que por suerte estaba abierta. La mujer que me atendía me había dejado solo en el ático, probablemente sintiendo que necesitaba privacidad. Se lo agradecí, porque cuando abrí la caja, mis piernas casi fallan y tuve que sentarme en el suelo polvoriento. Dentro había cartas, docenas de ellas, todas con la letra inconfundible de mi abuela Rosa. Estaban dirigidas a mí. Para Daniel, para mi nieto Daniel, para Dani, cuando seas lo suficientemente grande para entender. La más antigua era de cuando yo tenía 5 años. La más reciente, fechada una semana antes de su muerte. Con manos temblorosas, tomé esa última carta y empecé a leer. «Mi querido Dani, si estás leyendo esto, encontraste mi tesoro escondido. Siempre supe que eras curioso. Tengo tanto que decirte, cosas que nunca pude expresar, por miedo, por vergüenza, por las cadenas que la familia y la sociedad nos imponen». La carta continuaba: «Dani, quiero que sepas la verdad sobre nuestra familia. Verdades que ni tu madre conoce. No sé cuánto tiempo me queda y no puedo irme sin que alguien sepa. El hombre que conociste como tu abuelo Carlos no era quien decía ser. Era mi segundo matrimonio. Mi primer esposo,
Tu verdadero abuelo biológico fue un hombre llamado Tomás Reinaldo. Me detuve. El mundo giraba a mi alrededor en Tomás, el mismo nombre del amigo imaginario de mi hijo Mateo. A la coincidencia era demasiado imposible. Seguí leyendo, con la vista nublada por las lágrimas. Tomás y yo nos conocimos cuando yo tenía 18. Fue el amor de mi vida. Nos casamos en secreto, porque mi familia no lo aprobaba. Él venía de una familia humilde, pero éramos felices. Dios, como lo éramos. Quedé embarazada, y fue el día más feliz de nuestras vidas. Íbamos a tener una niña. Elegimos el nombre Elena, tu madre. Danian, tu madre, es hija de Tomás, aunque ella nunca lo supo. Pero cuando estaba en mi 7º mes de embarazo, hubo un accidente. Tomás trabajaba en la construcción y una viga se cayó. Murió al instante. Tenía solo 24 años. El relato de mi abuela me partía el alma. Me quedé sola, embarazada, devastada. Mi familia se enteró y me obligaron a decir que el padre me había abandonado, no que mi esposo había muerto. Después de que tu madre nació, me presionaron para casarme con Carlos, un viudo mayo. Él sabía la verdad y aceptó criar a Elena como suya. Carlos fue un buen hombre, pero nunca lo amé como amé a Tomás. He cargado con este secreto toda mi vida, con la culpa de que tu madre creciera sin conocer a su verdadero padre. Y entonces, la carta dio un giro que heló mi sangre. Y hay más. Danian, algo sobre tu propia vida. Hace 7 años, antes de que te casaras con Laura, viniste a visitarme. Estabas inquieto. Una noche, bebiste demasiado y me contaste algo que nunca debiste. Me contaste sobre Sofía. Se me cortó la respiración. En Sofía no. El hombre lo había enterrado tan profundo. Me dijiste que habías estado saliendo con alguien más, mientras Laura y tú estaban en una pausa. Me dijiste que esa persona, Sofía, estaba embarazada y que no sabías qué hacer, que amabas a Laura, pero no podías abandonar tu responsabilidad. Te vi llorar esa noche como nunca. A la mañana siguiente, actuaste como si nada hubiera pasado. Nunca supe qué pasó con Sofía o el bebé. Nunca tuve el valor de preguntar. Te escribo esto no para juzgarte, sino para liberarte. Los secretos nos destruyen desde adentro. Sé honesto contigo mismo, Danian, y sé honesto con Laura, si puedes. Y por favor, dile a tu madre la verdad sobre Tomás. Merece saber que fue creada con amor. Te amo siempre, abuela Rosa. Me quedé ahí sentado, no sé cuánto tiempo, con la carta en mis manos y lágrimas corriendo por mi cara. Cuando la mujer del ático subió, le dije que era alergia al polvo. Tomé la caja y me fui en conduje, sin rumbo durante horas. Mi abuela sabía mi secreto, más oscuro, por una confesión borracha que apenas recordaba. Y de alguna manera, Tomás, ya fuera el amigo imaginario de Mateo o el fantasma de mi abuelo, también lo sabía. Sofía, en pensar en su nombre, era reabrir una herida. Hace 7 años, Laura y yo nos tomamos un descanso. En esos meses, conocí a Sofía. Era profesora, inteligente, hermosa. Una cosa llevó a la otra. Me convencí de que no estaba haciendo nada malo. Cuando Laura y yo volvimos, terminé las cosas con Sofía. Pensé que había sido un final amistoso. 2 semanas después, me llamó. Estaba embarazada. El pan era un martes cualquiera. Yo recogí a mi hijo Mateo del jardín de niños y fuimos al parque. Mientras él jugaba, mi mente estaba en otro lado. Días antes, encontré unas cartas de mi abuela fallecida que revelaban un secreto familiar a mi abuelo. No era mi abuelo biológico, pero ese no era el único secreto que me atormentaba. 7 años atrás, durante una separación con mi esposa Laura, tuve una breve relación con una mujer llamada Sofía. Ella quedó embarazada. Lleno de pánico, le ofrecí dinero a cambio de su silencio y de que nunca nos buscara. En ella aceptó. Nunca le dije a Laura, construí mi familia sobre una mentira. Mientras empujaba a Mateo en el columpio, él se detuvo de repente y me miró seriamente. Papá, Tomás dice que te perdona mi sangre. Sélo. Tomás era el nombre de mi abuelo biológico.
el de las cartas y también el nombre del amigo imaginario de Mateo. ¿Qué? Pregunté. Mateo continuó, con una voz que no parecía la suya. Tomás dice que entiende por qué lo hiciste. Dice que estabas asustado. Dice que la niña está bien. Mi corazón se detuvo. ¿Qué niña? Susurré, aunque ya sabía la respuesta. La niña que no conoces, dijo Mateo. Ann, se llama. Emma tiene tu sonrisa. Vive en una ciudad cerca del mar y le gusta dibujar. Igual que a mí, Nan Sofía la ha criado bien. Pero a veces pregunta por su papá. Las lágrimas caían por mis mejillas. Emma, mi hija, se llamaba Emma. Tenía fragmentos de su vida. Y el dolor era insoportable. Mateo tomó mi mano. Tomás dice que los secretos duelen, que no quiere que sufras como él sufrió. Esa noche, no pude más a Ann. Le conté toda la verdad a Laura en el embarazo, el acuerdo, los pagos mensuales, a mi traición. Laura pasó del shock a la ira y al dolor. Gritó, lloró y preguntó cómo pude vivir con una mentira tan grande durante 7 años. No tenía buenas excusas, solo disculpas vacías y la confesión de mi cobardía. ¿Y por qué ahora?, preguntó. Le conté lo que Mateo había dicho, los detalles sobre Emma, que era imposible que supiera. Laura pensó que estaba loco. Seguro te escuchó hablar con Sofía, acusó. Pero yo no había hablado con ella en 7 años. Los siguientes días fueron un infierno. Laura se fue a casa de su madre con Mateo. La casa se sentía vacía. Mi vida se desmoronaba. Una semana después, Laura llamó. Su voz era fría. Contraté a un investigador privado. Dijo, necesitaba saber si lo que dijo Mateo era verdad. Mi corazón se detuvo. Encontramos a Sofía. Vive en Santa Cruz, California. Tiene una hija de 6 años llamada Emma. Y sí, a Emma le encanta dibujar. Todo era real. Laura continuó, su voz temblorosa. He visto fotos en C. Parece a Mateo. No es tu hija. No entendía cómo Mateo sabía todo eso. Pero Laura dijo algo que me dejó helado. Tal vez hay fuerzas que no entendemos. Tal vez alguien está tratando de arreglar los errores del pasado. Los secretos que te están destruyendo. Propuso algo increíble en contactar a Sofía. Ser honestos. Darle a Emma la oportunidad de conocer a su padre y a Mateo la oportunidad de conocer a su hermana. No te he perdonado, dijo. Pero Emma merece la verdad y yo merezco un matrimonio sin mentiras. Lloré de alivio y vergüenza. Escribirle a Sofía fue lo más difícil que he hecho. Para mi sorpresa, fue comprensiva. Emma había empezado a preguntar por su padre y ella estaba dispuesta a hablar. Tuvimos una videollamada. Laura a mi lado, Sofía en la pantalla, y entonces la vi a Ann, mi hija Neman. Era hermosa, tímida, y tenía mi sonrisa. ¿Eres mi papá?, preguntó. Sí, dije, con la voz rota. Siento no haber estado antes. Está bien, respondió ella con una sabiduría infantil. Mamá dice que a veces las cosas son complicadas. Después de la llamada, hablé con Mateo. ¿Conociste a Emma?, dijo sonriendo. ¿Es tu hermana? Lo sé, respondió. Tomás me lo dijo. Dice que está feliz de que hiciste lo correcto. Dice que su trabajo aquí terminó y que ahora puede irse. Jamás volvió a mencionar a Tomás. Fue como si esa presencia se desvaneciera una vez que la verdad salió a la luz. Laura y yo estamos en terapia, reconstruyendo nuestra confianza. Es un camino largo, pero estamos juntos. Emma viene a visitarnos el próximo mes. Veré a mis 2 hijos juntos por primera vez. Estoy aterrado y emocionado. No sé qué era Tomás Ann, un fantasma, una intuición infantil, pero no importa. Nos salvó de los secretos que nos estaban destruyendo desde adentro. Y por eso estaré eternamente agradecido.